disposiciones a la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado de Zacatecas, y le solicito a la diputada promovente pase a tribuna a dar lectura. Con su permiso, diputada presidenta. De conformidad a lo establecido en el artículo 95 de nuestro reglamento general, le solicito me permita leer un resumen del contenido de la presente minuta. Gracias. La desaparición forzada de personas constituye una violación grave a los derechos humanos, delito que se incrementa en nuestro país a la par de la violencia. Los homicidios, los femicidios, la trata de personas, el secuestro, la corrupción y la impunidad. Las autoridades de los diferentes niveles de gobierno se han esforzado en contener la ola de violencia en Zacatecas, logrando disminuir considerablemente el homicidio doloso, pero sin poder contener la desaparición forzada de personas que se han incrementado de manera alarmante. Compañeras y compañeros diputados, estamos inmersos en una crisis severa de desaparecidos. La naturaleza del delito de la desaparición forzada es compleja por los efectos permanentes que genera, una sensación de inseguridad y de temor, que implica el sufrimiento de ignorar el destino final de las personas desaparecidas por tiempo indeterminado. Efectos que no se limitan al entorno familiar de la persona desaparecida, sino que afectan a la comunidad, al conjunto de la sociedad y a las personas desaparecidas. No solo se les aparta de sus familias, sino que también de la protección de la ley, pues por el hecho de haber desaparecido se encuentran privadas de todos sus derechos. De acuerdo al histórico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el día 26 de septiembre del 2024 son 330,832 en total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en el país, de las cuales 115,268 son personas desaparecidas y no localizadas, 215,564 personas localizadas, de las cuales han sido localizadas con vida 199,072 y 16,492 sin vida. El mismo registro arroja datos preocupantes para el estado de Zacatecas. Al igual que el año pasado, ocupa el 11º lugar de las entidades con más casos de personas desaparecidas y no localizadas en el país, a aparecer después de los estados de Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán, Sonora y Guerrero. En términos históricos, para el 23 de septiembre del 2024, en nuestra entidad se tienen 3,821 personas desaparecidas, no localizadas. En los municipios con mayor número de incidencia son Fresnillo, con 904, Zacatecas Capital, con 360, Guadalupe, con 354, Jerez, con 220, Río Grande, con 151, Calera, con 146, Ojo Caliente, con 113, Valparaíso, con 97 y Villa de Cos, con 95. Del 2021 a la fecha se concentran aproximadamente el 54,70% de las víctimas históricas al registro 2,112 casos en el 2021 con 513, en 2022 con 422, en el 2023 con 685 y hasta el 23 de septiembre del 2024 con 506 casos. Si la tendencia continúa, estos 4 meses restantes se podría registrar un número mayor a los vistos en los últimos años. En el periodo de la presente administración estatal se concentra más de la mitad del histórico de víctimas. Los municipios más afectados en los que va del año son Fresnillo, con 174 casos, Guadalupe, con 68, Calera, con 35, Jerez, con 25,
La capital con 23, Cuauhtémoc 16 y Ojo Caliente 11. De acuerdo al número de habitantes, nuestro estado cuenta con tasa más alta de registro de personas desaparecidas y no localizadas por cada 100,000 habitantes. En el 2022 fueron 27 por cada 100,000. Y en 2023 llegó a 40 según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Según el informe sobre la impunidad de delitos de desaparición en México, que presentó la organización civil Impunidad Cero en diciembre del 2023, la baja capacidad de las instituciones para investigar y esclarecer el caso de desaparición en el país se refleja en altas tasas de impunidad este delito. El mismo informe señala que con la baja cantidad de sentencias condenatorias en relación al gran número de casos de desaparición registradas, llevan a niveles de impunidad a casi absolutos. Del año 2019 al 2022, la impunidad acumulada para el delito de desaparición fue del 99.6 a nivel nacional. El estado de Zacatecas tuvo el mismo porcentaje. La diferencia gubernamental que sufren los colectivos de familiares de personas desaparecidas o la revictimización y criminalización sistemática por parte del Estado de las que son objeto a las madres buscadoras, no han sido obstáculo para que salgan a diario por cuenta propia a buscar a sus seres queridos, exponiendo permanentemente su integridad física ante la violencia del crimen organizado. Las mujeres buscadoras hacen un recurso propio con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Familiares de desaparecidos se quejan constantemente ante la falta de apoyo, de garantías, de mecanismos, procedimientos, de mala atención y acompañamientos, claro, de poca asesoría sobre los derechos que amparan a las víctimas ausentes según las leyes generales y estatales en materia. Historias desgarradoras que separan familias por un delito que deja mujeres, niñas y niños a la suerte, en las que el recurso es suficientemente para lo básico como la alimentación, la salud o el estudio. Historias en las que el Estado abandona a las víctimas y les niega el derecho a ser reparadas. Un momento, les pido por favor que haya respeto al orador en tribuna para que pueda concluir su participación. Ya, diputada. Gracias. Historias en las que el Estado abandonan a las víctimas y les niegan el derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizantes que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos. Urge contratar un sistema integral de acompañamiento y de cuidado a las familias colectivas de búsqueda mediante el fortalecimiento del mecanismo estatal, de búsqueda que garantice protección a medidas de seguridad, apoyo emocional y social, así como el recurso económico suficientemente para la implementación y acciones de búsqueda económica de personas. Es importante reformar la ley en la materia para otorgar la mayor certeza jurídica al titular de la Comisión Local de Búsqueda, para que sea nombrado por el gobernador a propuesta de colectivos de búsqueda y ratificado por la legislatura. También es necesaria modificar la integración del mecanismo estatal de búsqueda, donde la legislatura del Estado tenga participación y que el Fondo Estatal de Desaparición sea acorde al incremento de la incidencia de este delito, lo que nos permita coadyuvar a garantizar el derecho humano del ser buscado. La presente propuesta es para acompañar a la lucha de colectivos como Buscadoras Zacatecanas, Sangre de mi Sangre, Amor con Esperanza y Lucha y Radanes. Radanes, tu ausencia nos unió a Zacatecas AC y familias unidas en búsqueda de una esperanza y de todas las madres, esposas, hijas e hijos de personas desaparecidas. En los últimos años a nivel federal, la lucha de quienes reclaman justicia para encontrar sus seres queridos han logrado reformas al Código Penal para el reconocimiento de presunción de muerte. Se creó la Comisión de Atento a las Víctimas. Se han perfeccionado protocolos de búsqueda, se han avanzado en genética forense, al final resultados, pero falta mucho por hacer.
De eso se trata la presente propuesta, de brindar mayor certeza jurídica y apoyo a las familias que hoy se encuentran desaparecidas. A propósito de la militarización de la Guardia Nacional y nuestra postura en contra de las mismas, y hasta hace unas décadas la desaparición forzada en México, como era cometida principalmente por el Estado mexicano en contra de persecuciones políticas, muchos de los perpetradores eran integrantes de las Fuerzas Armadas. Asignar tareas de seguridad pública a la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército puede incrementar las desapariciones en nuestro país. Por lo anterior expuesto y fundamento, someto a la consideración de esta honorable soberanía lo siguiente. Iniciativa de derecho por lo que se reforma y adicionan diversas disposiciones de ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado. Artículo único. Se adiciona la fracción 10 del artículo 15 y se recorre la subsecuente. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 25. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 44. Todos de la ley en materia de desaparición forzada de las personas y desaparición cometida por particulares en el Estado de Zacatecas para que pueda quedar como lo siguiente. Artículo 15. El mecanismo estatal de búsqueda se integra por un integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura del Estado. Artículo 25. La Comisión Local de Búsqueda estaría a cargo de una persona titular nombrada por el gobernador del Estado, misma que deberá ser ratificada por las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura del Estado. Para el nombramiento se deberá realizar una consulta pública previa a los colectivos de víctimas de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializada en materia. La persona titular de la comisión local debe de buscar un desempeño para su cargo por 3 años y podrá ser reelecta por una sola ocasión. ¿Todo bien, diputada? ¿Ocupa algo? No desayuné y me siento un poco… ¿Sí? ¿Quiere que la demos por concluida o que le ayude a alguien? Ya queda el último, no, me siento un poquito mal. Sí, si quieres te ayudo a terminar. Sí. Sería bueno del área médica que vengan a apoyar a la diputada presidenta. Declaramos un receso de 2 minutos.